Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en esta primera sesión del coloquio que hemos organizado en el Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones de México acerca de la Revolución Mexicana. Regresamos un poquito a nuestros orígenes, los orígenes de este instituto que Javier conoce tan bien, que ustedes seguramente también habrán tenido oportunidad de percatarse de que la Revolución Mexicana ha sido central para la historia de esta institución. De hecho, este instituto surge con ese objetivo de preservar la memoria de la Revolución, de investigarla, de difundirla. Y bueno, ahora que es el mes de noviembre, en noviembre hemos decidido que sea el mes de la Revolución Mexicana y este es uno de sus eventos más importantes. Hemos tratado de que en estas 4 mesas redondas que organizamos en el instituto participen varias de los más importantes, de las más importantes expertas, expertos sobre Revolución Mexicana. Vamos a presentar una panorámica general a partir de los estudios específicos en los que han destacado quienes nos acompañan en el coloquio. Y bueno, esta es la primera mesa de la Revolución. Vamos a tener 3 participaciones. La primera será del doctor Javier García Diego, quien nos dará una panorámica general de la Revolución. Después nuestra querida Ana Rivera hablará sobre el magonismo y sobre las huelgas de Cananea y Río Blanco, y finalizará también nuestro amigo Bernardo Ibarrola hablando sobre uno de sus meros moles, que es el maderismo. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen. Les pedimos que reciban a nuestros invitados con un fuerte aplauso. Bueno, voy a leer una breve semblanza del doctor Javier García Diego, quien cursó la licenciatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad, quien es maestro de Historia por la Universidad de Chicago y tiene 2 doctorados, uno en Historia de México por el Colegio de México y otro en Historia de América Latina por la Universidad de Chicago. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT desde 2008, es miembro de la Academia Mexicana de la Historia y es actualmente su presidente. Como parte de su trayectoria, se desempeñó como director del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, fue director general de este instituto de 2002 a 2005, asumió después la presidencia del Colegio de México durante 2005 a 2015, institución en la que se desempeña actualmente como profesor investigador. Desde 2017 es el director de la Capilla Alfonsina. El doctor García Diego ha sido docente por la UNAM, por el ITAM y por el Colegio de México. Ha sido también profesor visitante y conferencista de diversas universidades nacionales y extranjeras. Su especialidad es la historia de la Revolución Mexicana en todos sus aspectos políticos, ideológicos y culturales. De su muy amplia producción de ensayos, artículos y libros, vamos a mencionar solamente que fue el coordinador académico general de la obra en 8 volúmenes, Así fue la Revolución Mexicana. Es autor del libro Rudos contra Científicos, la Universidad Nacional durante la Revolución Mexicana, que fue su tesis de doctorado en el Colegio de México. Otro libro es Porfiristas Eminentes, uno más, La Revolución Mexicana, Crónicas, Documentos, Planes y Testimonios. También ha escrito Cultura y Política en el México Postrevolucionario, Alfonso Reyes y Carlos Fuentes, Una amistad literaria, Revolución y exilio en la historia de México, Del amor de un historiador a su patria adoptiva, homenaje a Friedrich Katz, Ensayos de historia sociopolítica de la Revolución Mexicana y autores de editoriales, instituciones y libros, Ensayos de historia intelectual. Bienvenido, Javier, tienes la palabra. Gracias, Felipe. Hola, muy buenas tardes. No tengo que decir el gusto que me da estar frente a ustedes en esta institución a la que quiero tanto, no solo porque la dirigí durante 4 años, sino porque mi contacto con ella
se remonta a cuando era yo estudiante y la dirigía Salvador Azuela. Había un encargado de la bodega de libros, de apellido el señor Blanco. Entonces un día me dio el tomo 1 de un título, y semanas siguientes, par de semanas después, fui a pedirle el segundo volumen y no hubo manera de explicarle que no era el mismo libro, sino que era un segundo volumen. Dijo, no, ya le di uno, ya ahí quédese. Todavía tengo ese libro incompleto. Bueno, con mucho cariño. Estaba en ese entonces en la Ciudadela, o sea que estamos hablando de muchos años antes. Después de eso pasó por la calle de Abraham González, en Gobernación, claro está, cuando era dependiente de Gobernación. Luego estuvo en una casa histórica para el rock and roll mexicano, una casa que le rentaba César Costa al instituto, y luego ya finalmente se vino a esta sede. Así que conozco la historia más o menos. Pero a pesar de lo que dijo el director Felipe Ávila, de que voy a dar una visión general de la Revolución Mexicana, hoy en la mañana amanecí con ganas de otro tema, y es preguntarme si es posible construir una nueva visión de la Revolución Mexicana en estos días, y compartir mis dudas y mis aproximaciones con ustedes al respecto. Entonces, lo primero que tendría que decir es que hasta finales del siglo XX, todos los gobiernos, digamos de Ortiz Rubio en adelante, todos los gobiernos emanados del partido PNR, PRM y PRI, se consideraban producto de la Revolución Mexicana, sucesores de la Revolución Mexicana, consecuencia de la Revolución Mexicana. Hoy en día, el caso es ligeramente distinto, muy complicado, porque el gobierno actual se dice ser el estandarte, el portavoz, el iniciador de una cuarta transformación. Entonces, reconoce las tres transformaciones previas: independencia, reforma y revolución. Pero a diferencia de los gobiernos priistas del siglo XX, no se considera un mero sucedáneo de la tercera transformación. Se considera en el creador, el estandarte, el iniciador de una cuarta transformación. Es algo nuevo. Es complejo porque si uno ve la iconografía con la que se acompaña el presidente López Obrador, es la iconografía canónica de los tres movimientos previos, de las tres transformaciones previas. Está Hidalgo, está Juárez, está Madero, está Cárdenas. Sin embargo, la palabra cuarta transformación nos permite pensar que él se equipara con cualquiera de esas tres transformaciones previas. Es todo un reto equipararse con estas tres transformaciones previas. Ahora, de cualquier manera, tiene antecedentes históricos. No puede ser un movimiento que nació por generación espontánea. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué es producto el gobierno actual? ¿Cuáles son sus antecedentes inmediatos? ¿De qué movimientos históricos se considera heredero? A pesar de que, repito, tiene una jerarquía especial y se considera una cuarta transformación. Bueno, en buena medida se considera heredero de la Revolución de 1910. Sus referencias a Madero son claras y constantes. También se considera heredero del gobierno de Cárdenas, lo menciona menos, pero siempre está presente la efigie del general Cárdenas. Y aunque no los menciona de ninguna manera, sabemos que están presentes también en términos de influencia ideológica otros gobiernos sucedáneos de la Revolución Mexicana
que se prolongaron hasta más o menos los años 70 del siglo pasado. Esos son sus antecedentes reconocidos. Pero también el gobierno actual manifiesta una deuda, una afiliación, una identidad, una simpatía por movimientos como el 68, gran celebración conmemorativa hace unos meses, como el 88, no que esté, para él es el inicio de un movimiento independiente, de un movimiento que se desgajó, digamos, de un partido que había perdido la brújula, que había perdido su identidad con la Revolución Mexicana. Obviamente me estoy refiriendo no solamente al 88, sino al 88, al 87 con la corriente del que él es parte, el 88 con la elección de Cuauhtémoc Cárdenas y 89 con la fundación del PRD del que él es fundador. Pero luego también hace referencias constantes a otros movimientos oposicionistas con los que muestra enorme simpatía. Por ejemplo, hace poco con los veteranos del asalto al cuartel Madera de Chihuahua, con los desaparecidos de Ayotzinapa. Incluso ha mencionado a gente menos protagónica como Eberto Castillo y como Rubén Jaramillo. No desconoce de ninguna manera a los héroes canónicos de la Revolución Mexicana, ya lo dije, Madero, Cárdenas, pero también incorpora, ¿en quién estamos? Ese es de los héroes canónicos, ¿no? Ese también. Pero también incorpora otros personajes de enorme importancia que no habían alcanzado el sitial de héroes históricos, ¿sí? O al menos no desde la corriente gubernamental, como son Emiliano Zapata, cuyo asesinato se conmemoró el año, bueno, está todavía conmemorándose, pues aquí está el experto, Felipe Ángeles, que no siendo un militar del ramo de la aviación se le va a poner su nombre, él era de artillería, el arma de artillería, se le va a poner su nombre a un aeropuerto, y Ricardo Flores Magón, cuyo periódico da nombre de una u otra manera al partido que llevó al triunfo a López Obrador a la presidencia, el Movimiento de Regeneración Nacional. Claro, el concepto de regeneración de Ricardo Flores Magón es distinto, era un concepto evolucionista, era un concepto positivista propio de la época, propio de la ciencia de aquel entonces. El concepto de regeneración por parte de Andrés Manuel es un concepto más ético, más moral, efectivamente, político, no tanto biológico como lo sostenía Ricardo Flores Magón. Ahora bien, el debate sobre la historia va a ser muy interesante a lo largo de estos años, porque sin lugar a dudas Andrés Manuel López Obrador es el presidente que ha mostrado más intereses por la historia, por el conocimiento histórico, desde, me voy a poner cursi, pero dicen que Carranza estaba muy interesado en la historia. Algunos periodistas, algunos biógrafos de Carranza dicen que de repente en las campañas se iba a su tienda a dormir y que leía el México a través de los siglos, yo diría que incómodo para una campaña militar, y que también leía Plutarco. Bueno, yo no me imagino a Carranza como príncipe florentino leyendo a Plutarco durante las campañas de la Revolución, pero eso dicen sus biógrafos. De todas maneras, vamos a ver el año próximo con qué intensidad y con qué discurso se conmemora, se festeja a Carranza. Finalmente, Carranza es inevitable, aunque pueda resultar pedante para muchos, es el constructor de la Constitución de 1917, norma que nos rige hasta nuestros días. El problema va a ser, y aquí está Felipe a mi lado que no me dejará mentir, en que en 19 estamos festejando, conmemorando, celebrando, recordando a Emiliano Zapata, y el año próximo nos vamos a enfrentar con el problema de conmemorar, festejar, recordar y celebrar a uno de sus asesinos.
no es fácil el dilema. Si bien es cierto que durante este año se cargaron los reclamos, se mencionó poco a Carranza, y realmente los reclamos fueron hechos a Guajardo, que murió menos de un año después, no, sí un poco más, año y 3, 4 meses después del asesinato de Zapata, y de Pablo González, que se fue al exilio y que no tuvo mayores repercusiones en la historia nacional. Pero este va a ser uno de los primeros dilemas que va a enfrentar el presidente López Obrador en términos de interpretación de la historiografía. Me pregunto si además de conmemorar, ¿estamos en tiempo? Sí. Y voy a terminar rápido, nada más es provocar algunas dudas entre ustedes y algunas reflexiones, porque las reflexiones históricas son preciosas, es lo más bonito que puede tener el ser humano, es recordar nuestro pasado, eso nos distingue de todos los demás seres vivos del planeta. ¿Qué otros héroes se podrán construir en el altar, elevarlos al altar de la patria? Créanme que esa es una tarea dificilísima. La Iglesia Católica lo ha hecho a lo largo de 2000 años de historia, y cada vez que intenta hacer un cambio de pasar a uno del altar lateral al altar central o bajarlo de nivel, subirlo de beato a santo, tiene repercusiones enormes. Entonces mi pregunta es, ¿qué otro tipo de héroes podrán ser elevados al altar de la patria? Me queda claro que Calles no. Y es una lástima porque Calles fue un revolucionario muy interesante, un político muy avesado, resolvió una de las peores crisis que ha enfrentado el país, y eso hay que reconocerlo. Yo admiro a los políticos cuando resuelven crisis, no cuando las producen. Y Plutarco Elías Calles resolvió una muy grave en 1929, 29. Imagínense ustedes, los 3 aspirantes a la presidencia murieron por bala, los 3. En este orden: Serrano, Gómez, Obregón. Con Obregón no solamente moría el ganador, el virtual ganador de las elecciones, no le digo presidente electo porque aún no se calificaba la elección, pero era el ganador de las elecciones. Y además era el caudillo, el último de los grandes revolucionarios vivos. Bueno, todo eso lo perdimos en cosa de meses. El primero fue Francisco Serrano, el 4 de octubre de 27, el último fue Obregón en julio de 28. Imagínense ustedes lo que es una crisis nacional de esa envergadura. Bueno, pues eso resolvió Calles. Sin embargo, el problema de Calles fue que se enfrentó a Cárdenas, y Cárdenas demolió el prestigio histórico de Calles. Para comenzar, lo hizo lector en la víspera de su muerte de Mi lucha de Hitler. Yo realmente no sé, aquí tendría que acudir a los expertos, está Pablo Yankelevich cerca, si ya había una traducción al español de Mi lucha que circular en México para 1935-36, porque dudo que el general Calles lo leyera en alemán, ¿sí? Segundo, por su vinculación al PRI. O sea, Calles terminó se degradó de ser un personaje de la historia nacional a un personaje de la historia partidista. En ese sentido, no creo que tenga mayores posibilidades. Pero mi pregunta es, ¿qué otro tipo de héroes podrán consagrarse en el altar de la patria nacional? Hay algunos que tienen potencialidad regional, y aquí es una de las primeras cuestiones que yo le quiero plantear a Felipe, porque Felipe es una persona muy cercana ahora a estos temas. Hay algunos personajes que son reverenciados a nivel regional y a nivel nacional rechazados. Voy a dar 2 de distintos panoramas ideológicos. Pascual Orozco en Chihuahua es muy querido. A nivel nacional lo consideramos un traidor, un rebelde a Madero, alguien que trabajó o que luchó por Huerta en sus últimos días. Bernardo Reyes en Monterrey es idolatrado. En México lo vemos como el artífice de la decena trágica. O sea, no hay manera de conciliar la perspectiva regional y la perspectiva nacional. Hay también políticos, hay también personajes históricos
con diferentes momentos. Pienso ahora en Ricardo Flores Magón. Ricardo Flores Magón, su primer periodo, la etapa liberal, es la que es rescatada fácilmente por la historiografía nacional. Fue cuando criticó a través del programa del Partido Liberal a Porfirio Díaz. Son los años áureos de Ricardo Flores Magón. Son los años de gloria de Ricardo Flores Magón. No hay mejor análisis sobre el porfiriato tardío que el programa del Partido Liberal. Sin embargo, Ricardo Flores Magón posteriormente criticó con la misma violencia, con el mismo entusiasmo, con la misma radicalidad a Madero, a Carranza y a la Constitución de 1917. Y también estaba de paso el asunto del filibusterismo en Baja California. Entonces, es un personaje histórico muy querido por el presidente López Obrador, que sin embargo para elevarlo al altar de la patria genera algunos problemas. Repito, su crítica a Madero, al que el presidente también admira mucho, su crítica a Carranza, que no sabemos cuánto lo reconozca, su crítica a la Constitución de 17, que por lo menos sigue incólume hasta nuestros días. Ahora, si empezáramos a revisar, y eso es la última parte de mi intervención, por periodos, ¿no? A ver, el maderismo vamos a dividirlo en políticos tradicionales de clase media o líderes del sector popular. Entre los líderes del sector popular tenemos a dos claramente. Uno en el norte, Pascual Orozco, que es irremediable, es difícilmente recuperable, y otro Zapata, que a mi modo de ver es un personaje de la historia nacional, sin discusión. Haya muerto o no de manera vil y de manera felona por Jesús Guajardo, su importancia no radica en el 10 de abril de Chinameca. Su importancia radica en haber metido el tema agrario a la Revolución Mexicana. ¿Sí? De Orozco, en cambio, la imagen que tenemos de él es de un joven ambicioso que quería la gubernatura de Chihuahua, que como la constitución local no se lo permitía, peleó con Madero, que luego peleó con Carranza y que terminó apoyando a Victoriano Huerta. Los jefes orozquistas tienen más o menos las mismas limitaciones, son personajes absolutamente, yo diría, enternecedores algunos de ellos. Son carismáticos, son muy llamativos. El más carismático, sin lugar a dudas, es Benjamín Argumedo, jefe orozquista. Villa le reconocía un valor que a ninguno de sus lugartenientes le concedió. Sin embargo, el problema de Benjamín Argumedo, ¿sí?, es que también colaboró con Huerta, que terminó defendiendo a Huerta. Y quiero que recuerden ustedes en el 2010, cuando un error iconográfico, alguien quiso conmemorar a un revolucionario y no se había dado cuenta que se parecía a Benjamín Argumedo. Pues sí, pues era el orejón, era Benjamín Argumedo, el tigre de la laguna. Le recordaron en ese momento que había sido huertista, sin embargo no le recordaron, o omitieron que había sido zapatista y convencionista. Eso se hizo al margen. ¿Por qué? Porque las construcciones histórico-políticas así se hacen. Por otro lado, los políticos maderistas civiles, digamos Francisco Vázquez Gómez, Luis Cabrera, Robles Domínguez, no tienen manera de ascender a la categoría de héroes. Eran prácticamente unas medianías, y en el caso de Luis Cabrera, que no lo era, parece ser que era insoportable. En el caso de Pino Suárez, el prestigio de Pino Suárez está en su martirologio. Hasta antes de morir era repudiado incluso por los círculos maderistas. No tenía carisma y no tenía dimensión. Del periodo carrancista, es un periodo dominado por el líder. El único don de ese periodo es Venustiano Carranza. Es el gran líder, es el hombre experimentado, a diferencia de Madero, que es visto por la historia como un hombre vulnerable, como un hombre el débil, enternecedor, ¿no? Apóstol.
Nadie le ha dicho a Carranza ni apóstol, ni mártir, ni nada. Y la muerte en Tlaxcalantongo no se compara con el asesinato en Lecumberri de Madero, pero bueno, así es Carranza. Ahora, muy difícil elevar al rango de héroes a los principales carrancistas. Felipe aquí me va a dar un codazo si propongo que sea elevado Pablo González a la categoría de... Imposible. Pancho Cos, con quien simpatiza mucho Pedro Salmerón. Francisco Murguía colgó a demasiados como para poder ser reconocido. Y luego, de la parte bonita, Juan Barragán no puede ser héroe. Cándido Aguilar, pues tal vez en Veracruz. Pallavicini es héroe, pero solo para el periódico El Universal, no para el resto del país. En cuestiones del villismo y el zapatismo, igual que con el orozquismo, e igual que con los anarquistas de Flores Magón, hay líderes muy carismáticos. Calixto Contreras, Toribio Ortega, Pánfilo Natera, Tomás Urbina, pero no pueden rebasar el prestigio local, no pueden ascender a héroes nacionales. Y lo mismo podríamos decir de los zapatistas. Amador Salazar, por ejemplo, en quien Zapata pensaba como un sucesor, era su primo, además un hombre de mucha confianza, muy querido por él. La otra posibilidad sucesora, su hermano Eufemio, pues era como Juan Charrasqueado, ¿no, Felipe? Otilio Montaño, muy atendido, al que se le endilga el plan de Ayala, no sé si con tanta razón y con tanta exactitud, pero bueno, murió fusilado acusado de traidor. Gildardo Magaña y Sotoygama eran fuereños, no eran campesinos y mucho menos carismáticos. Manuel Palafox siempre tuvo una imagen turbia. De los jefes sonorenses, Obregón sin lugar a dudas era el más carismático, gran militar. Además, estaba mutilado por guerra. Eso siempre ayuda a construirte una imagen heroica. Sin embargo, no tenía consistencia ideológica, y eso me sorprende. Hay algunos que dicen, no, es que él fue el autor de la Constitución de 17. Nunca se preocupó de asuntos ideológicos, de asuntos legales, nunca. Y además terminó por hacerse empresario. Complicado. De la Huerta, muy débil, muy débil. Imagínense, voy a comentar cómo se referían entre los tres jefes sonorenses. Calles le decía a Obregón general, jefe. Obregón le decía a Calles general, no le decía jefe. Ambos le decían a Adolfo de la Huerta Fito. ¿Ya les quedó claro? Calles, bueno, pues desprestigiado por Cárdenas, héroe partidista, también empresario, imposible de elevarlo a los altares. En cambio, hay intentos por elevar a los altares a Serrano. Hace unos años teníamos un biógrafo del general Serrano que lo quería considerar héroe nacional. Espero que no esté por aquí, pero hay familiares de Arnulfo R. Gómez que también lo están candidateando a héroe nacional. Imposible. Cárdenas contaría con Mújica, pero aquí está Ana Rivera, que ella es la que sabe de Mújica, entonces me voy a omitir el comentario. Lombardo no tenía carisma y además era demasiado intelectual. Ahora, no es necesario ya prolongar el análisis, no me voy a meter con los sexenios posteriores, porque todos son anticlimáticos. O sea, no me van a decir que Manuel Ávila Camacho era un hombre carismático, candidato a héroe nacional. Me pregunto entonces, si nos brincamos todos los sexenios posteriores al de Cárdenas, ¿de dónde sacaremos nuevos héroes? Habría que preguntarlo al gobierno actual, porque los héroes se construyen. Se necesita materia, ¿sí? El barro del cual construir al personaje, pero se requieren ambas cosas, el proceso de construcción y la materia prima. Cuauhtémoc Cárdenas, no lo sé, es un personaje muy digno. Heberto Castillo, tengo mis dudas. El subcomandante Marcos,
bueno, tuvo momentos heroicos, pero luego terminó preocupándose más por la prensa extranjera que por la mexicana, o en las fotografías se preocupaba mucho de que el antifaz no le saliera chueco y de que la pipa le quedara derecha. No lo veo con carácter de héroe nacional. ¿Habrá héroes colectivos? Los estudiantes del 68, los rebeldes neozapatistas, los mártires de Ayotzinapa. No lo sé, el tiempo lo dirá. Concluyo simplemente recomendando que no se eleven a héroes nacionales a los opositores violentos, porque no es lo mismo enaltecerlos cuando uno era opositor a cuando uno es gobierno. Esos opositores violentos suelen fomentar la violencia y este país lo que ya no necesita es violencia. Ahora, ¿por qué no buscar héroes constructivos? Hemos intentado muchísimo buscar héroes constructivos y no los encontramos. Pero a mí sí me da envidia, y con esto concluyo, Felipe. ¿Cómo hay países cuyo héroe nacional, cuyo símbolo nacional es, por ejemplo, Dante? Dante tiene más monumentos que cualquier héroe italiano. No hay un militar italiano, no hay un político italiano que tenga la jerarquía de Dante. De Cervantes, piensen ustedes en Carlos V, en Felipe II, no tienen ni una mínima parte del reconocimiento que tiene Cervantes. Shakespeare, Goethe. El día que tengamos héroes cívicos que hayan fomentado la educación y la cultura, ese día México será grande. Muchas gracias. ¿Qué me pasó? Muchas gracias, Javier, por esta sugerente y provocativa reflexión. Ya la iremos respondiendo en el curso de los siguientes meses, luego podemos platicar tú y yo si quieres. Continúa Ana Rivera, a quien le agradecemos su presencia. Ana es, además de muy amiga de este instituto, es licenciada, maestra y doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es docente del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la facultad, como decíamos hace rato. Es profesora de nivel preparatoria, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Se ha especializado en Historia Política y Social de México durante la primera mitad del siglo XX. Ha sido autora de artículos y capítulos en libros colectivos y revistas especializadas nacionales y extranjeras. Editó los apuntes personales del general Francisco J. Mújica, publicados en Memorias Mexicanas del Consejo para la Cultura y las Artes. Es autora de los libros La Patria ha podido ser flor, de Francisco J. Mújica, una biografía política, La Casa del Obrero Mundial, Anarcosindicalismo y Revolución en México, publicados por el INA, y de la obra titulada Francisco Ferrer Guardia, Principios de Moral Científica, editado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Bienvenida, Ana Rivera. Quiero empezar agradeciendo a Felipe Ávila la invitación a estar aquí otra vez. Siempre me gusta mucho participar en las actividades del instituto y hoy estoy convocada a hablar de movimientos precursores de la Revolución Mexicana, fundamentalmente del magonismo. Ya Javier García Diego apuntaba a la compleja personalidad que es Ricardo Flores Magón en la historia mexicana, porque es un personaje que tiene una deriva ideológica muy interesante y, digamos, natural. Ricardo Flores Magón empieza desde muy joven en actividades de opositoras a Porfirio Díaz, pero es realmente a partir de 1900 cuando funda con sus hermanos el periódico Regeneración, que entra a formar parte de esto que se conocerá como movimientos precursores de la Revolución Mexicana, siguiendo a Florencio Barrera Fuentes y luego
a James Cockcroft, ¿no?, que hablan de estos movimientos precursores y que realmente marcarán de una manera notable Ricardo y Enrique y luego el grupo de colaboradores que formarán parte del Consejo Editor de Regeneración. Regeneración empezará siendo un periódico liberal, y esto es interesante. El poder ideológico, el liberalismo de la Reforma mexicana siguió siendo tan poderoso que marcó la oposición al propio Díaz, que era un liberal. Y la oposición vino originalmente en las páginas de Regeneración, la crítica al régimen de Díaz, por un lado, la apertura a la participación de la Iglesia en la escena pública y desde luego la falta de espacios democráticos. Regeneración fue, por lo tanto, un periódico originalmente de corte efectivamente liberal, que criticaba al régimen de Díaz por haberse alejado de estos principios. Y sus editores participaron en otros grupos y movimientos de oposición a Díaz, formados muy poco después de la primera edición de Regeneración. Participaron en el Club Liberal Ponciano Arriaga, convocado un año después de la fundación del periódico en San Luis Potosí por Camilo Arriaga. Y este personaje es interesante porque Camilo Arriaga tenía una importante biblioteca en la que Ricardo mismo contaría haber leído muchos de los textos canónicos del anarquismo, a Bakunin, a Proudhon, a Kropotkin, en unas ediciones que venían de la editorial Mauchy de Barcelona y que formaban parte de esta biblioteca potosina de Camilo Arriaga. Y tal vez es a partir de la lectura de estos textos que Ricardo Flores Magón empezó a incorporar en las páginas de su periódico los temas sociales. Cada vez más fueron apareciendo temas de carácter social en este periódico, que contó con el apoyo de gente que no participaba tal vez de esta propuesta ideológica al 100%, como el propio Camilo Arriaga, como más tarde lo haría incluso Francisco I. Madero. Y este periódico tuvo todas las dificultades de la prensa opositora a Díaz en la primera década del siglo. Cierre de sus ediciones, confiscación de sus prensas, encarcelamiento de sus editores. Y fue por esto que el grupo editor de Regeneración decidió irse al exilio. Ya para 1904, Ricardo y Enrique Flores Magón se fueron a un exilio, primero a San Antonio, luego se fueron a San Luis, Missouri, para acabar finalmente pasando por Phoenix y asentándose definitivamente en Los Ángeles. Y fue ya en este exilio en los Estados Unidos donde la publicación de Regeneración alcanzó su máxima expresión. Y esto es bien interesante porque Regeneración es sin duda un periódico mexicano por su tema, por sus preocupaciones, pero es un periódico que se editó la mayor parte de su larga historia de 18 años fuera de México, pero que llegó a tener un tiraje de 250,000 ejemplares, lo cual es una cosa realmente impresionante. Y Regeneración entró clandestinamente a México y contribuyó a formar una cultura política radical de primer orden. Es impresionante cuando uno lee las memorias o entrevistas con revolucionarios mexicanos de la década del 10, que empiezan muchos de ellos diciendo que se hicieron revolucionarios a partir de la lectura de Regeneración. Yo la verdad no sé si todos efectivamente leyeron Regeneración o a la hora que escribieron sus memorias o dieron las entrevistas ya veían que lo políticamente conveniente era decir que uno se había hecho radical y revolucionario leyendo Regeneración. Pero personajes tan disímbolos como Francisco Múgica, como Emilio Portes Gil, como Gilberto Bosques, dicen en sus memorias o en entrevistas que se volvieron revolucionarios, que cobraron conciencia de los conflictos sociales a partir de la lectura de Regeneración. Y efectivamente Regeneración tuvo este impacto notabilísimo
en la formación de una conciencia política radical en México. Es un elemento fundamental de la creación de una ideología opositora al régimen de Porfirio Díaz. Y ya para el año de 1905, los editores de Regeneración decidieron formar un partido político y crearon la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano. Y aquí también es notable, sigue siendo el liberalismo la herramienta política, la ideología política que, según los creadores de este partido, debía servir para deponer a Porfirio Díaz. Esta Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano contó con algunas figuras que serían muy importantes en la configuración del partido y que ya lo eran en la edición del periódico. Desde luego, Librador Rivera, que sería el gran acompañante ideológico y político de Ricardo Flores Magón, pero también Juan Saravia, Manuel Saravia, Antonio Villarreal, desde luego Enrique Flores Magón y Rosalío Bustamante, quienes forman esta Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano. Y esta Junta Organizadora del Partido Liberal, junto con el periódico, se distribuyeron, crearon mecanismos de difusión ideológica por muchas partes del país. Es decir, ya no fue solo el periódico, sino agentes de la Junta Organizadora del PLM que actuaron en distintas partes del país. Y actuaron en dos muy importantes, por el impacto ideológico que tendrían también como movimientos precursores. Uno fue Cananea, uno de estos sitios fue Cananea. Cananea no era solo una mina, era un auténtico enclave de economía capitalista moderna, de extracción minera, ya no la minería tradicional de plata que había caracterizado a México desde la época colonial, sino ya de metales útiles para la industria. Y el cobre era fundamental, sigue siendo fundamental, para una industria que es crucial en este periodo, que es la industria eléctrica. En ese momento el mundo está haciendo los primeros grandes tendidos eléctricos y se requiere de muchísimo cobre. Y la mina de Cananea, entonces, es una mina que es emblemática de esta economía de la época, de finales del siglo XIX y principios del XX, asociada a la gran expansión imperial, económica del mundo en la época, que va de la mano con la electrificación. Y entonces esta gran mina de Cananea, que es una mina propiedad de un extranjero, William Green, y que cuenta con todos los elementos de estas empresas, ¿no?, que funcionan asociadas a capitales financieros con sedes, por ejemplo, en este caso, en el caso de la energía eléctrica, por ejemplo, en Canadá, en Toronto, funcionó la central de la industria eléctrica, todas las inversiones de Pearson, Frank Pearson, el gringo, no el británico, no Whitman Pearson, funcionaban desde Toronto, unidas a capitales financieros, y esta mina de Cananea estuvo vinculada a este tipo de negocios, ¿no?, corporativos con su brazo financiero. Y muy pronto se vinculó a al gran corporativo minero que fue ASARCO, la American Smelting and Refining Company, que tenía como socios mayoritarios a los Guggenheim y que tendrían un poder extraordinario en toda la minería mexicana del norte. Y fue justamente en este enclave minero súper moderno donde llegaron agentes de la Junta Organizadora del PLM. Lázaro Gutiérrez de Lara y Esteban Vaca Calderón, quienes formaron núcleos asociados al Partido Liberal Mexicano e hicieron propaganda entre los trabajadores en torno a temas que eran temas no mexicanos, eran temas también internacionales, porque si la expansión del capital fue internacional, la difusión de las ideas contrarias o opositoras a ese capital, pues también fue internacional. Y ahí llegaron estos agentes
llevando unas ideas que estaban vinculadas a luchas por la jornada de 8 horas. Eran luchas que, si ustedes recuerdan, habían tenido un momento estelar en Chicago desde 1886, en donde la movilización por la jornada de 8 horas terminó creando 5 grandes mártires, ¿no? Estas figuras históricas que suben a los panteones nacionales o en este caso internacionales, ¿no? Y que fue una lucha que evidentemente costó mucho trabajo y que se estaba dando en todo el mundo. México no era la excepción, y estos propagandistas del Partido Liberal Mexicano introducen estas demandas entre los trabajadores de Cananea. La tensión en la zona minera creció enormemente a lo largo de todo el primer semestre de 1906. El partido se había creado en 1905, para 1906 ya están estos agentes del partido incitando y encauzando el malestar de los trabajadores. Un malestar causado no solo por las condiciones de trabajo, larguísimas jornadas, bajos salarios, sino por otra cosa muy importante y que fue un agravio tremendo, que fue la diferencia salarial entre los trabajadores mexicanos y los extranjeros. Este fue un tema constante en todas las minas, propiedades de extranjeros en la frontera norte del país. Y entonces, con estas demandas, con demandas de jornadas de 8 horas, mejoras salariales, mejora en las condiciones de seguridad en la mina y el equiparamiento salarial entre trabajadores mexicanos y norteamericanos, hizo que finalmente estallara la huelga el 1 de junio de 1906. La huelga de Cananea duró poco porque, como ustedes recordarán, muy pronto los directivos de la mina y el propio gobernador de Sonora pidieron apoyo para reprimir al movimiento huelguístico. Y esta ayuda llegó antes de los Estados Unidos que del propio gobierno de Sonora. La propia directiva de la mina llamó a la policía montada estadounidense, que no entró como tal, entraron como voluntarios, porque claro, era motivo de un conflicto internacional el que entrara la policía montada oficialmente. Entonces entraron voluntarios norteamericanos a apagar la huelga de Cananea. Y esto se convirtió en un agravio tremendo. La huelga fue reprimida brutalmente. Durante 12 horas, estas fuerzas de voluntarios estadounidenses, finalmente apoyados por los rurales que venían de Magdalena y que llegaron muchas horas después, esta presencia constituyó un agravio que sigue presente en la memoria mexicana, ¿no? La idea de un gobierno, ¿no? El gobierno sonorense, Rafael Izabal, y Porfirio Díaz, permitiendo la entrada de estas fuerzas extranjeras. Los datos no son exactos, se habla de entre 30 y 100 mineros mexicanos muertos y 6 norteamericanos, desde luego, e innumerables heridos. Es interesante que tan solo un mes después de la represión de la huelga y de su represión, en los 5 o 6 días siguientes, Regeneración publicara su documento paradigmático, que es el programa y manifiesto del Partido Liberal Mexicano. Como decía Javier hace un momento, es un documento que hace una descripción pormenorizada de los problemas de México bajo el gobierno de Díaz, de los problemas sociales y políticos, desde luego su perspectiva. Y este documento incluye temas muy importantes. Desde luego incluye el tema agrario, donde no tienen muy clara la solución. Todavía apuntan a cosas como que, bueno, las tierras que no estén trabajadas por los hacendados, pues que sean repartidas, pero no se cuestiona todavía la propiedad hacendaria. Y
Y en cambio hay una gran claridad en el tema obrero. Incorporan una agenda que, como digo, es ya una agenda internacional que incluye la jornada de 8 horas, el salario mínimo, el derecho de asociación y huelga, la reglamentación del trabajo doméstico, ¿no? Es algo que apenas ahora estamos discutiendo, pues esto ya se contemplaba en el programa del Partido Liberal Mexicano, indemnización por accidentes de trabajo, licencias por maternidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pago en moneda de curso legal. Es decir, hay una serie de temas que están en las agendas obreras de todo el mundo y que ellos sintetizan de manera muy puntual. Este programa y manifiesto se convertirá en una especie de guía de todos estos que se dirán lectores de Regeneración y que cobrarán, dicen, conciencia del tema social en la lectura de sus páginas. Y este texto es un texto que le planteará muchos problemas a quienes desde el anarquismo analizarán al Partido Liberal Mexicano en los años siguientes. Porque poco después de publicado este documento, parte de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano y del Consejo Editorial de Regeneración siguieron una deriva hacia el anarquismo. Y esto es lo que comentaba Javier hace un momento, esto es muy complicado para un Estado, ¿no? ¿Cómo canonizamos a un personaje como Ricardo Flores Magón, que derivó hacia un proyecto político que considera que hay que acabar con el Estado, ¿no? Un Estado no puede canonizar a alguien que quiere acabar con él, es una cosa pues, muy contradictoria, ¿no? Entonces, claro, por eso el Ricardo Flores Magón precursor se acaba en 1906, porque a partir de 1907, Ricardo Flores Magón sigue esta deriva hacia el anarquismo, una deriva que conllevó una ruptura en el seno del Partido Liberal Mexicano. Hubo quienes no quisieron seguir hacia el anarquismo, como Antonio Villarreal, como los Sarabia, que decidieron que ellos no iban hacia el anarquismo, se mantenían en este liberalismo radical y luchaban contra Porfirio Díaz como lo harían ya desde el maderismo y desde el constitucionalismo. El propio Esteban Vaca Calderón, que fue encarcelado después de la huelga, luego se uniría a las fuerzas del constitucionalismo. Entonces aquí, claro, nos encontramos con que muchos de los grandes teóricos del anarquismo ya en la década del 10, como Jean Grave en Francia, decían, bueno, ¿cómo gente organizada en un partido y que tiene un programa, ¿no? son anarquistas? Pues no lo son, ¿no? Entonces había que decir, no, sí son, porque lean las páginas de Regeneración y verán cómo ya han evolucionado hacia posturas que ya no son posturas que busquen el poder político, alcanzar el poder político, sino muy por el contrario, buscan acabar con el Estado. 6 meses después de la huelga de Cananea, ocurrió otra gran huelga, aunque prácticamente podemos decir no alcanzó a ser una huelga, sino un gran motín en la zona de industrial textil de Río Blanco, en Orizaba. Y esto también es interesante porque es otro polo de una economía moderna, con unas grandes fábricas también construidas a partir de capitales extranjeros que llegaron a tener 1.600 y 1.000 telares funcionando, con sus propias plantas hidroeléctricas. Por cierto, algunas de estas plantas hidroeléctricas construidas por un personaje que merecería ser un héroe cívico nacional, que es Miguel Ángel de Quevedo. Miguel Ángel de Quevedo es un personaje extraordinario que hizo un montón de cosas que no son ahora el tema, pero que sí merecerían colocarlo en un, digamos, panteón cívico, en un lugar preponderante. Más un personaje interesante porque viene de la época de Díaz, un ingeniero que trabaja en el puerto de Veracruz, que crea los parques nacionales, que, en fin, hace un montón de cosas
de las que yo no sé gran cosa. Bueno, el caso es que en la zona textil de Orizaba aparecen también, por supuesto, los agentes del Partido Liberal Mexicano, que crean un gran círculo de obreros libres, ¿no?, de inspiración pelemista, ¿no?, y que promoverán también la organización de los trabajadores y la convocatoria a huelgas en todo el gran corredor de la industria textil que va desde Orizaba hasta Puebla y Tlaxcala. Todo el segundo semestre de 1906 estuvo lleno de conflictos laborales en esta región y estos grandes conflictos, por supuesto que aquí también se crea un periódico, el famoso periódico Revolución Social de los trabajadores del Gran Círculo de Obreros Libres, y este conflicto que se iba gestando hizo que el propio Porfirio Díaz enviara al abogado veracruzano Rafael de Zayas a inspeccionar la región y le encargó un informe sobre lo que ocurría en esta zona textil. El informe de Rafael de Zayas es extraordinario porque le dice, por ejemplo, a Porfirio Díaz: la experiencia acumulada en la historia nos enseña que cuando nadie mira por el pueblo mira por sí mismo. Y cuando el pueblo mira por sí mismo, no es río que corre por su cauce natural, sino torrente que se desborda. Y entonces aconseja, ¿no?, que se tomen medidas para conjurar el peligro de esta agitación social, y dice que hay que apoyar a los obreros, cito, en lo que de justicia tienen sus pretensiones, para calmar por ahora la efervescencia, inspirar fe en el gobierno y esperanza de que se mejorará la precaria situación de las clases laboriosas. Pero este análisis de Rafael de Zayas llegó tarde y, como he dicho, en el otoño las huelgas se sucedieron unas a otras en el centro del país. Y el conflicto llegó a tal grado que para diciembre los empresarios de la industria textil cerraron las fábricas. Digamos que declararon una suerte de lockout. Bueno, ustedes no quieren trabajar, nosotros cerramos las fábricas. Y entonces esto generó una mayor agitación social, la precariedad en la vida de los trabajadores, sin cobrar salarios durante varias semanas, ¿no?, fue escalando hasta que se decidió entre los trabajadores pues aceptar la vuelta a la fábrica, pues sin obtener nada de sus pliegos petitorios, que incluían esto mismo que hemos dicho, ¿no?, jornadas de 8 horas, salarios mejores, descanso semanal y este tipo de cosas. También pedían que no se les cobrara, por ejemplo, las piezas defectuosas, ¿no? Si salían telas con algún defecto se les cobraban a los trabajadores, o si se estropeaba una máquina se le cobraba a los trabajadores, y esto estaba también en su pliego petitorio. Nada de esto se había obtenido, pero los trabajadores aceptaron pues volver al trabajo. Sin embargo, el mero 7 de enero, cuando se suponía que debían volver ya a sus labores, los trabajadores, o muchos de ellos, decidieron no entrar a la fábrica. Y entonces, afuera de la fábrica de Río Blanco, claro, el ambiente se volvió tan tenso que finalmente estalló en grandes motines primero contra la tienda de rayas. Se sabe que, bueno, esta mujer, Margarita, ¿qué? No me acuerdo, Margarita, por aquí lo tengo, ahorita se los digo, encabeza esta, digamos, reacción en contra de la tienda de raya, queman la tienda, luego se van a la fábrica de Nogales, luego se van a la de San Lorenzo, hasta que se topan con fuerzas del 13 Batallón de Infantería, que empezó a disparar
sobre los trabajadores. Como dice Bernardo García, quien ha estudiado a profundidad esta digamos, insurrección en la huelga de Río Blanco, no alcanzó a ser propiamente una huelga, lo que ocurrió, sí eran huelgas lo que había ocurrido en el otoño, pero ya no esta irrupción, ¿no?, popular el 7 de enero, que terminó en una tremenda represión, Margarita Martínez, gracias, y persecución de los trabajadores por toda esta zona montañosa que rodea el Valle de Orizaba. Un año después de ocurrido esta huelga, llamémosle, como se le ha llamado tradicionalmente, John Kenneth Turner, el periodista estadounidense, visitó la región y en su famoso libro, México Bárbaro, describió lo que había ocurrido. Dice: aparecieron los soldados como si surgieran del suelo, dispararon sobre la multitud descarga tras descarga casi a quemarropa. No hubo ninguna resistencia, se ametralló a la gente en las calles sin miramientos por edad ni sexo. Muchas mujeres y muchos niños se encontraron entre los muertos. Los trabajadores fueron perseguidos hasta sus casas, arrastrados fuera de sus escondites y muertos a balazos. Algunos huyeron a las montañas, donde los cazaron durante varios días. Se disparaba sobre ellos en cuanto eran vistos. Los huelguistas que escaparon a la muerte recibieron castigos de otra índole apenas menos terribles. El vicepresidente y el secretario del Círculo de Obreros fueron ahorcados y la mujer que agitó al pueblo, Margarita Martínez, fue enviada a la prisión de San Juan de Ulúa. Es bien interesante cómo esta huelga de Río Blanco se convirtió muy pronto en una efeméride clave en el calendario militante radical mexicano. Más que cananea, si uno revisa la prensa radical mexicana en los años posteriores, se encuentra grandes efemérides internacionales, desde luego la Comuna de París, los mártires de Chicago, el fusilamiento del pedagogo catalán Francisco Ferrer Guardia y la huelga de Río Blanco. Será la efeméride mexicana que se incorporará a este calendario del pensamiento radical mexicano. Y a pesar de que el gobierno de Díaz intentó, digamos, ocultar lo que había ocurrido ahí, esto rápidamente se convirtió, como digo, en un tema en la prensa anarquista internacional. El periódico Tierra de La Habana publicó el 12 de enero, apenitas pasados los hechos, un artículo en que decía: así, con sangre vertida en abundancia, con fusilamientos en masa y ametrallamientos colectivos, es como el progreso se efectúa. La sangre abona y fecundiza, hace crecer el odio y prepara la revancha. Allí en las calles de Orizaba, en el sitio mismo de la acción sangrienta, de entre el montón de carne fusilada, un grito ha surgido arrogante y terrible que alguien recogerá y llevará a la práctica. Huelguistas mexicanos, supervivientes de Orizaba, a la venganza, hermanos. Quisiera terminar citando a Ricardo Flores Magón, que es uno de los más importantes pensadores de esto que hemos llamado los precursores de la Revolución Mexicana. Él también vería en estas efemérides, tanto en Cananea como en Río Blanco, el germen de la revolución que vendría. Escribió en Regeneración, ya en 1916, ¿no comprendes que las cenizas de los mártires obreros de Cananea y Río Blanco, al volar en alas del viento, cayeron en los corazones generosos que habían de destronar a Porfirio Díaz? ¿No es la sangre de aquellas víctimas de la ferocidad burguesa la que están vengando todavía a los verdaderos revolucionarios, los que queman títulos de propiedad y derriban templos, los que ejecutan burgueses, sacerdotes y representantes de la autoridad? Ah, ¿no fueron las hecatombes de Cananea y Río Blanco una página triste e infecunda? Ellas abonaron el terreno
en que tenía que germinar la semilla generosa de la rebeldía. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por esta linda narración que nos has hecho acerca del movimiento de los precursores de la revolución y de estos dos grandes movimientos de trabajadores que son paradigmáticos en la historia de las luchas populares y particularmente como antecedentes de la revolución. Le toca el turno al doctor Bernardo Ibarrola, quien es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es doctor en América Latina Contemporánea por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset en Madrid. Actualmente es jefe de la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesor de tiempo completo en el Colegio y el Posgrado de Historia de la UNAM, donde es responsable del Seminario de Historia Militar desde hace más de 10 años. Asimismo, es académico de instituciones educativas superiores por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Su especialidad es la historia política y militar de México e Iberoamérica en los siglos XIX y XX. Entre sus publicaciones se encuentran Juan Manuel Torrea, biógrafo de banderas, una aproximación a la historiografía militar, 100 años de historiografía militar en México, 5 líneas de historicidad del Ejército Nacional Mexicano, la Gran Batalla de Zacatecas y algunos capítulos históricos de la obra Centenario de la Industria Militar Mexicana. Bienvenido, Bernardo, y adelante. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación, Felipe, y muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un honor y un gusto volver al INERM y es un privilegio absoluto compartir mesa con Javier, que lo dirigió, con Felipe, que lo dirige ahora, con la doctora Rivera Carbó, con quien trabajamos en la misma facultad, de alguna manera, en lo mismo. Mi intervención va a versar sobre lo que me pidieron, sobre el maderismo, y voy a intentar hacer una especie de planteamiento muy simple. No aspiraré a contar la historia de Francisco I. Madero en 20 minutos ni en media hora, como una especie de contrapunto a lo que planteó la doctora Rivera Carbó, que habló, digamos, de las bases sociales y económicas que llevaban a la revolución. Hablar de Madero es necesariamente hablar de las razones políticas que condujeron a la Revolución Mexicana. Me parece interesante proponer, pensar al personaje y lo que lleva a cabo, lo que ocurre durante estos años definitorios de la historia de México, dividiéndolo en maderos diferentes y maderismos diferentes, según su momento. Y así ir contando su historia e ir viendo, y esto a partir de la provocación que hizo el doctor García Diego hace unos minutos, ir pensando en qué partes, qué aspectos, qué momentos de la Revolución Mexicana protagonizada por Madero han sido más o menos vistos, son más o menos estudiados, y cuáles podrían ser más estudiados ahora a partir de lo que planteaba el doctor García Diego, un régimen abiertamente, en términos historiográficos, post-revolucionario, porque ya salió de él, ya no es parte, ya no es continuidad del discurso de la revolución. Comencemos pues este camino. Yo identifico 5 maderos. El primero es el Madero de antes de la sucesión presidencial en 1910. El Madero que en realidad no es un personaje público, o que lo es progresivamente, y que ha sido estudiado poco y mal, y que supone el análisis, el acercamiento, las preguntas de los aspectos más anecdóticos, puntuales, personales del personaje. Es el Madero de su propia historia personal, el hijo o el vástago de un gran clan de hacendados, terratenientes, empresarios del noreste. Es el Madero que estudia
convertirse en heredero de este clan, tanto en Estados Unidos como en Francia, y debido a sus viajes adquiere rarezas y excentricidades como el espiritismo y la homeopatía. Es el Madero excéntrico que intenta aplicar criterios y mecanismos de trabajo, de formas de trabajo y de relación con sus trabajadores con base en principios espíritas, humanistas. Es decir, es un Madero lleno de anécdotas, lleno de elementos puntuales. Es un Madero que durante los primeros años del siglo XXI, los últimos del siglo XX, dio pie a biografías bastante cursis sobre su infancia y anécdotas sobre sus hermanitos y botes de mermelada en las alacenas y un montón de cosas que en realidad lo que hacían, creo yo, era banalizar a Madero y banalizar la función de Madero en la Revolución Mexicana. No me extraña que estas narraciones hayan cobrado fuerza durante los dos gobiernos que no fueron encabezados por el Partido Revolucionario Institucional, sino por el PAN, entre 2000 y 2012. Eso habría que verlo con más detalle, pero este es un primer Madero que es el Madero de antes del Madero que conocemos. El segundo Madero, que me parece que es más importante respecto de lo que podemos ver desde hoy, es el Madero candidato político o el Madero opositor candidato, el Madero que aparece en la escena nacional con su libro, La Sucesión Presidencial de 1910, que se publica a finales de 1908 y comienza a difundirse a principios de 1909, y que se convierte en un actor inesperado del momento político, es decir, una sucesión que se prometía muy compleja por los problemas internos del gobierno porfiriano, en los que no puedo andar aquí, y también por todos los problemas externos al gobierno, tanto en términos políticos como económicos y sociales, como acaba de plantear la doctora Rivera Carbó. Esa sucesión presidencial de 1910, que ya se prometía complicada, difícil, se hace aún más complicada y más difícil por la aparición de la actividad política inesperada, sorprendente de Madero, como un auténtico, creo yo, outsider, una gente fuera de lo que se estaba suponiendo que podía pasar, de los actores políticos, que inicia un proceso a partir de la publicación del libro de organización política, que si uno lo ve de manera sucinta es muy lógico, es bastante simple en términos de sucesión de hechos. Es decir, para mayo de 1909 organiza en la Ciudad de México el Centro Nacional Antireeleccionista, donde está ya coordinándose con otras personas opuestas al régimen, nombres como Francisco Vázquez Gómez, Toribio Esquivel Obregón, Roque Estrada, Filomeno Mata, Félix de Palavicini, Vasconcelos, Cabrera, Paulino Martínez, más o menos la mitad de los que descabechó hace rato el doctor García Diego, ya están por ahí apareciendo. En junio de 1909 inicia la primera de sus giras, todavía no como candidato, sino como, hoy le diríamos, precandidato, para comenzar a estructurar formalmente una red que ya estaba más o menos estructurada en su despacho, en su correspondencia, con sus corresponsales que tenía por todo el país. Giras por todo el país, idas y vueltas, muchos detalles, muchos ires y venires en los que no puedo andar ahora, pero para septiembre de 1909, un asunto central para la carrera política de Madero, Bernardo Reyes renuncia a la candidatura a la presidencia con la que había estado coqueteando durante un buen rato, y para noviembre, un par de meses después, sale comisionado para Europa, es decir, sale de la jugada, y la posibilidad de que haya una candidatura de oposición a la fórmula de Madero, de Díaz y de Corral, una candidatura de oposición, digamos, generada desde dentro del mismo sistema político, desaparece. Se queda Madero como la única posibilidad real de una candidatura real, digamos, política, pero ya no desde el seno del sistema político que la estaba generando. Para el 15 de abril de 1910, la convención en Ciudad de México. Varios días
Se juntan dos grandes partidos, el Nacional Antireeleccionista y el Nacional Democrático. Y luego de una serie de encuentros, la formación de la fórmula presidencial. Luego de la reforma de 1904, la presidencia de México no era individual, era ocupada por una fórmula con presidencia y vicepresidencia. Para la presidencia, Madero, que va a oponerse a Díaz, y para la vicepresidencia, Francisco Vázquez Gómez, que se va a oponer a Ramón Corral. Continúan las campañas, la campaña, las giras, todos estos meses, y cada vez el movimiento que se lleva a cabo o lo que va ocurriendo durante las giras de Madero, del candidato ya Madero, comienza así a llamar la atención seriamente del gobierno y a provocar su reacción. Es una reacción tardía y es una reacción descolocada. No sabe cómo reaccionar el gobierno porfiriano ante la actividad política maderista, y estas giras que a partir de abril de 10, cuando ya es candidato, ya tienen otro tono, ya son, digamos, culminatorias a la elección y ya representan un peligro concreto y verdadero. De tal forma que para el verano, el inicio del verano, 7 de julio, se apresa a Madero, como a otros muchos militantes de oposición. Es apresado en Monterrey, es trasladado a San Luis Potosí, unos días después, el 21 de junio, junto con Roque Estrada. Era por una denuncia Roque Estrada, por eso lo regresan a los dos a San Luis Potosí. El 26 de junio, es decir, con Madero, el candidato Madero, el organizador político Madero detenido, se lleva a cabo la elección primaria. 18.625 votos electorales a favor de Díaz Corral, de la fórmula Díaz Corral, 196 votos a favor de la fórmula Madero Vázquez Gómez. Es votación indirecta, no son votos electorales directos, sino votos de electores. No sé cómo se llamaban exactamente, eran electores, ¿no? El fraude es alegado inmediatamente, y esto es muy interesante porque hay toda una movilización en términos de protesta en todos los niveles imaginables antes del recurso al levantamiento armado. El 22 de julio, Madero y Estrada están fuera de la cárcel, pero son obligados a permanecer en San Luis Potosí. El 1 de septiembre, con el jefe Madero encerrado en una ciudad, pero ya fuera de la cárcel, y esto también es significativo, es muy importante, es decir, pasada la elección, el gobierno decide ya no mantenerlo encerrado, pero sí, digamos, controlado. Su partido, el Nacional Antireeleccionista, solicita a la Cámara, que estaba dirigida en colegio electoral, a la anulación de la elección por fraude. 1 de septiembre de 10, hay una especie de corte en la historia política, en el devenir electoral, porque se entra de lleno a la conmemoración del centenario y al ciclo de fiesta del centenario, que es muy, muy, muy intenso. Para cuando termina este ciclo, del cual tampoco voy a poder hablar, para finales de septiembre, la Cámara de Diputados responde a la solicitud del Partido Nacional Antireeleccionista de nulidad de las elecciones, que no hay nada que anular y que todo está muy bien. Y el 4 de octubre de 1910 son declarados presidentes electos para el periodo 10-16, la fórmula ganadora, Díaz Corral. 4 de octubre. El 6 de octubre, Madero decide escapar de San Luis Potosí y llegar a San Antonio, Texas. Es decir, su, digamos, ruptura respecto de la legalidad porfiriana ocurre en el momento en el que el órgano que tenía que calificar la elección de Díaz decide calificarla, es decir, en que se agota el recurso de nulidad solicitado. Finales de octubre se manda a imprimir el Manifiesto de la Nación, fechado el 6 de octubre y en San Luis Potosí, que luego va a ser conocido como el Plan de San Luis Potosí, todos lo sabemos, con fecha y lugar la última estadía legal de Madero dentro del territorio nacional, a fin de no caer en los peligros que conocían muy bien los Flores Magón, de ser detenidos en Estados Unidos por conspirar en contra de un gobierno amigo como era el de Porfirio Díaz.
Y aquí termina el segundo Madero, el Madero candidato, el Madero organizador de partidos, organizador de clubes, organizador de redes, innovador de los modos políticos mexicanos, así, simplemente, es el innovador. Es decir, a nadie se le había ocurrido antes hacer una gran gira electoral, básicamente porque no era posible hacerla antes. Hay trabajos muy puntuales sobre estas giras, sobre todos los lugares que toca, sobre qué va pasando en cada lugar, pero en todo caso es muy interesante ver cómo esta movilización es posible por el desarrollo del país, que ya tenía unas comunicaciones válidas y un sistema ferrocarrilero bien armado, más de 20,000 kilómetros de vías férreas, y un sistema de navegación de cabotaje también bien armado. O sea, ¿cuántas veces fue a Yucatán? No tenía gran problema para moverse. Claro que no pudo llegar a todas partes, pero este candidato, que es capaz de llevar a cabo todo esto y que además desde la organización política formal impulsa la idea y además la puede conducir con enorme precisión de jugar con las reglas del juego permanentemente y apelar a todas las posibilidades de reforma dentro del ámbito de la ley, es un Madero interesantísimo, también estudiado, pero no tan estudiado como el que sigue, como el tercer Madero, el Madero de la Revolución, el Madero revolucionario, el Madero que aparece el 6 de octubre, que en realidad es 25 de octubre, llamando al levantamiento, y que llama a una especie de rebelión cívica generalizada para el 20 de noviembre, era domingo a las 6 de la tarde, en tanto tiene en su cabeza un calendario electoral clarísimo. El 1 de diciembre inicia el nuevo periodo gubernamental de Porfirio Díaz y, como dice en el PAN de San Luis Potosí, es necesario que para ese momento el presidente Díaz no pueda ya imponerse del poder, o bien lo haga con la mayor parte del país con las armas en la mano. Esa es su idea, es decir, es parar la consumación del fraude con la llegada de la nueva fórmula, que es la que está gobernando, pero legitimada por unas elecciones que desde su punto de vista y el de muchos otros era abiertamente fraudulenta. Es el tercer Madero, el de la revolución. El 20 de noviembre hay 13 hechos de armas, 7 en Chihuahua y los otros 6 en otras partes, en Durango, en San Luis Potosí, en Veracruz. Las cosas no ocurren como Madero supone y la revolución que se iba a encabezar comienza de forma diferente, con tiempos diferentes, en lugares diferentes y con actores diferentes. Él suponía una gran rebelión, protesta cívica de clases medias en las ciudades, capitales de los estados o ciudades importantes, y esto no ocurrió prácticamente ninguna. En cambio, no tenía muy claro que una cantidad muy importante de los clubes antireeleccionistas que se fueron fundando en muy pequeños lugares de la geografía nacional, sobre todo del norte, sí aglutinaron a militantes maderistas que en algún momento pensaron en seguir el llamado del manifiesto del PAN de San Luis Potosí, pero que en todo caso no lo hicieron, y en su lugar sectores campesinos, no pocos obreros del mundo obrero del que hablaba la doctora Rivera Carbó de hace rato, sí se levantaron en armas, porque sí tenían una agenda claramente establecida y una serie de agravios claramente marcados. Las cosas, como les decía, no ocurren como él quiere. Madero no puede entrar a México, volver a México en noviembre de ningún modo, lo consigue hasta febrero. 14 de febrero puede pasar la frontera y entrar a Chihuahua para ponerse al mando de las fuerzas revolucionarias. Unos días después, 3 semanas después, encabeza, dirige un primer combate importante, donde pierden, Casas Grandes, pero es un combate importante no por su resultado militar, sino por su efecto, digamos, en la construcción del personaje y de la revolución misma. El personaje está en México, está encabezando operaciones militares, es herido en combate, y hay una gran cantidad de imágenes y luego de caricaturas retratando al Madero herido en combate, encabezando
este encuentro militar, Casas Grandes. Pasamos del Madero lunático espiritista al Madero que encabeza una rebelión armada. Meses después, mediados de mayo, las cosas se han movido a gran velocidad, de forma sorprendente para todos, como dejó bien claro hace muchos años don Santiago Portilla con su trabajo sobre la rebelión maderista. Lo que ocurre a partir del 20 de noviembre es no una revuelta cívica masiva como esperaba Madero, sino un levantamiento de tal cantidad de piquetes, de grupos, de bandas por todo el país, que la lógica de enfrentamiento de estas por parte del gobierno federal, que es la lógica que fue creando en la parte final del porfiriato, lo va a llevar a su propia destrucción. ¿Cuál era la lógica? Pues la lógica que había aplicado en los últimos grandes levantamientos del siglo XIX y en los primeros del siglo XX, que tenían características distintas, a veces tenían que ver con asuntos de carácter laboral, pero que siempre suponían su focalización. Si pensamos en Tomuchic, unos años antes, o luego después en Cananea o en Río Blanco o en otros puntos, la idea era centralizar recursos militares para aplastar la rebelión. Y esto funciona muy bien. En Tomuchic no quedó nada, no quedó piedra sobre piedra, es decir, fue posible movilizar por ferrocarril hasta unidades de artillería para sofocar la rebelión de un pueblo. Concentrar fuerzas es posible cuando se trata de una rebelión focalizada y una sola. Cuando todo el mundo se rebela más o menos al mismo tiempo y el gobierno lee mal y cree que puede sofocar de la misma manera, lo que hace es comenzar a fraccionar las unidades operativas del Ejército Federal, moverlas de forma cada vez más aislada las unas de las otras, de tal forma que para mayo de 1911, en realidad el Ejército Federal está prácticamente colapsado, ya no puede operar. Y lo que tiene que comenzar a pensar es cómo hacer para mantenerse ordenado. La toma de Ciudad Juárez, de la que no vamos a hablar ahora, tiene que ver con la posibilidad de la rebelión encabezada por Madero de tener una ciudad importante, una ciudad muy significativa y sobre todo una ciudad que es puerto fronterizo. Esto supone varias cosas. La primera, que se tiene el control de una aduana, y una aduana supone recursos económicos. ¿Por qué? Pues porque la aduana cobra derechos de importación y de exportación. Eso es lo primero. La segunda, la aduana en Estados Unidos supone, además de recursos, la posibilidad de compra de armas y de municiones. A los armeros estadounidenses del sur de Estados Unidos siempre les ha gustado muchísimo vender armas. No es una novedad. Y entonces esas posibilidades suponen que esta rebelión, que nadie se esperaba que fuera como fue, tenga un éxito inesperado y muy rápido, y lleva al gobierno porfiriano a negociar de manera muy rápida. Madero no había dejado nunca la posibilidad, el expediente negociador, desde el principio. Desde la sucesión presidencial en 1910, en cada paso de lo que está haciendo, Francisco I. Madero está buscando la posibilidad de llegar a un acuerdo. Le escribe a Díaz, se entrevista con Díaz, mantiene la comunicación, aún en los peores momentos, a través, no directamente de Díaz, pero sí de gente que puede servirla de emisario. Y para el 21 de mayo, luego de varios días de negociación, se firman los acuerdos de Ciudad Juárez, que suponen el final de la revolución y también el final del gobierno de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz renuncia el 25 de mayo junto con Ramón Corral, y esto supone el final de la revolución maderista, el final del tercer Madero, el Madero revolucionario. Y entramos tal vez al cuarto, entramos al cuarto, y este cuarto, el Madero del que les voy a hablar ahora, es tal vez el más difícil de explicar y el que nos genera más desacuerdos de interpretación. Yo no sé cómo me atrevo a hablar de esto cuando comparto la mesa con una persona como
Felipe, que ha escrito un libro sobre el interinato, el gobierno de León de la Barra. Es el Madero del interinato, el Madero que va de mayo de 1911 a noviembre de 1911. Y comienza este Madero con una contradicción de base, no cumpliendo su propio plan. Y es una decisión clara y directa. El plan de San Luis Potosí fijaba una ruta política clarísima que lo nombraba presidente provisional y que lo llevaba a convocar a elecciones una vez que tuviera la mitad de los estados bajo control de la revolución, más la Ciudad de México, para restablecer todos los poderes. Ese era el camino planteado por el plan de San Luis Potosí. Los acuerdos de Ciudad Juárez lo llevan por otra parte y lo llevan a renunciar a ese camino, a renunciar a la presidencia provisional. De hecho, hay documentos en que ya es nombrado presidente provisional cuando está en Ciudad Juárez, nombra un gabinete, funciona con un gabinete, y a partir de Ciudad Juárez, este presidente provisional deja de serlo y se convierte en un personaje ambiguo, difícil de definir, en tanto es importantísimo, tiene control o tiene influencia, no control, sobre una cantidad importante de secretarías de Estado del gobierno interino que encabeza un porfirista de hueso colorado, Francisco León de la Barra. Es un gobierno que se quiere ser de, digamos, representación más o menos paritaria entre porfirianos y revolucionarios, pero en realidad se trata de un lugar, el de Madero, ambiguo y muy difícil de manejar, porque el presidente es León de la Barra, y quien toma decisiones, sobre todo de carácter militar, es León de la Barra, no sin el concurso, por supuesto, de Madero, pero no siempre con el concurso al mismo tiempo ni en el mismo nivel. En pocas palabras, hay veces que León de la Barra le pregunta y hay veces que no, o que le pregunta después de haber hecho las cosas. Por una parte, hay esta contradicción de entrada. Por la otra, dentro de su propio grupo, dentro del ejército que derrocó al gobierno de Díaz, comienza a haber, hay una profunda tensión, porque los acuerdos de Ciudad Juárez contemplan la desintegración de este ejército. Es decir, la gente que se levanta en armas, a partir del acuerdo de Madero, debe entregar las armas. Y el mismo Madero lo estimula en ciertos momentos. Y todo el gobierno de León de la Barra es la contradicción o la tensión entre Madero y los maderistas sobre qué hacer con estas fuerzas. Y van viendo de un punto a otro, van cambiando de opinión, no son claros, no son precisos, y el costo para Madero será, creo yo, que irreversible, aunque no se note en ese momento. Mientras que eso está ocurriendo durante el gobierno interino de León de la Barra, hay lo que está pactado en Ciudad Juárez, que son elecciones extraordinarias. Estas se llevan a cabo en octubre, el 1 y el 15 de octubre de 11, y las cifras son parecidísimas a las de 10, solamente que ya no con Díaz, sino con Madero. 19.997 votos para Madero y 87 para León de la Barra, como candidatos a la presidencia. Como candidatos a la vicepresidencia, 10.245 para José María Pino Suárez, que fue otro asunto del que tampoco podemos hablar aquí, que fue una crisis dentro del antireeleccionismo. No es Vázquez Gómez, ya no es Vázquez Gómez, será Pino Suárez, que también se escabechó Javier hace rato, y 5.564 votos para León de la Barra, que es presentado en una fórmula como compañero de fórmula de Madero. No estoy muy seguro que con el consentimiento de Madero, pero era posible hacerlo. Antes del tiempo fijado por la ley, el 6 de noviembre de 1911, Madero asume la presidencia. Y estos meses que parecen que no son muy importantes, de mayo a noviembre, terminan, y termina este cuarto Madero, perdón. Vamos con el último, el Madero presidente. Es el presidente de un gobierno convulso, de un gobierno extraordinariamente activo y de un gobierno, creo que no lo suficientemente bien estudiado todavía al día de hoy, en muchos aspectos. Decía el doctor García Diego que él
Le gustaban los políticos que resolvían problemas y no los que generaban problemas. Y el gobierno de Madero, en efecto, genera problemas un día sí y el otro también, todo el tiempo. En efecto, ocurre eso todo el tiempo. Para empezar, porque su base política está indefinida y está en tensión todo el tiempo. ¿Por qué? Pues porque para cuando asume el poder ya no está tan convencido de la necesidad de desaparecer a la fuerza que lo llevó al poder, ya tiene claro que el ejército federal tiene su propio ritmo y su propio juego y que es necesario equilibrarlo, tiene claro que hay sectores porfirianos que están en actividad y que no se van a mover, y tiene claro que todo esto le va a complicar lo que tiene que hacer, y lo que tiene que hacer es llevar a cabo el programa de la revolución. Ahora, ¿cómo llevarlo a cabo? Una cosa de la que tampoco se habla con la debida frecuencia dentro del gobierno del propio Madero es que Madero trabaja una parte importante de su gobierno entre noviembre de 11 y junio de 12, 7 meses, con un parlamento en contra. Está trabajando con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, electa en 1910, y es una Cámara electa dentro del orden y de la lógica porfiriana. Es hasta junio de 1912 que hay elecciones legislativas, las primeras por voto directo, en la Cámara que renueva completamente la Cámara de Diputados, y solamente una parte de la Cámara de Senadores. Otro punto para complicar el ambiente, digamos, político del gobierno de Madero: tiene que hacer mucho, su base política no es muy clara, y el otro poder más importante, el poder legislativo, le está jugando en contra con una virulencia extraordinaria que no había tenido hacía muchísimo tiempo. Al mismo tiempo, rebeliones populares, la más importante es la de Pascual Orozco, que puede sofocar en términos militares, la rebelión de Zapata, que continúa, que de hecho en ningún momento cesa, solamente baja la intensidad y luego vuelve a subir la intensidad. El plan de San Luis, el plan de Ayala, perdón, sale pocos días después de la asunción del presidente Madero como presidente, es del 11 de noviembre, 12 de noviembre de 1911, y 5 de noviembre, 28, copias del 25 y otras del 28. Pero sale por ahí, y Madero llegó el 6 de noviembre, es decir, están esperando a que llegue para levantarse nada más, porque ya están levantados y porque ya hay un conflicto que se generó justamente durante el interinato. Dentro de este panorama, las rebeliones populares son contenidas. De hecho, la gran rebelión militar, la de Orozco, la que había puesto en jaque antes al gobierno porfiriano, es contenida. Es contenida por un tal Victoriano Huerta, por cierto, pero en todo caso el gobierno consigue hacerlo. ¿Qué tanto puede echar a andar o llevar a cabo su gran programa de reformas políticas y de reformas sociales, que luego serán económicas o que tendrán efectos económicos? Puede poco. Y puede poco porque no tiene tiempo para llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque tal vez quiera hacer mucho en muy poco tiempo, con no los suficientes apoyos políticos. En todo caso, también estos meses, este brevísimo gobierno de Madero presidente, también están marcados por rebeliones militares que en realidad fracasan todas, una tras otra. Hay un intento de levantamiento militar por parte de Bernardo Reyes que no tiene absolutamente ninguna posibilidad. Hay un intento de levantamiento por parte de Félix Díaz en Veracruz, y estos son, digamos que, reprimidos o sofocados con enorme facilidad. Y luego el intento de cuartelazo de febrero de 13, que será el que a fin de cuentas lo lleve al final de su gobierno. Se trata en realidad de un conjunto, ¿cómo lo decimos? No casual, pero sí de el encuentro desafortunado de una serie de azares que lleva a que una primera intento de cuartelazo que fracasa se convierta en un conflicto de carácter militar que toma como rehén la Ciudad de México, que se va alargando y del cual al final caerá preso Madero por parte de las fuerzas de Aureliano Blanquet, en realidad, que es quien lo detiene. Quien lleva a cabo el cuartelazo es Blanquet, todos los demás están guardados en otra parte. Esto
en 1913. Y ahí termina el gobierno de Madero. Y ahí terminan todos los Maderos, son 5. En realidad, creo que para lo que nos ocupa el día de hoy aquí, hay otro, que es el sexto, que es el de después, que es el Madero que usamos todos todo el tiempo y que tiene significados diferentes en lugares diferentes. Son las 6 de la tarde, yo no quiero alargarme demasiado, tenía una idea un poco más larga sobre en los usos, este sexto Madero, en momentos y en lugares distintos, no lo puedo desarrollar, pero sí quiero cerrar pensando o preguntándome, en función de lo que nos ocurre hoy, 2019, un gobierno que se dice cuarta transformación, que ya se desvinculó en términos, digamos, genéticos de la Revolución Mexicana, pero que se dice abiertamente maderista y que apela a Madero. Yo no creo que haya un presidente, que haya habido en México un presidente que conozca mejor al personaje que el que tenemos hoy, eso sí no lo creo, lo conoce bien. Lo que me pregunto es, ¿cuál de estos 5 Maderos, qué momento de Madero, qué experiencia de Madero es útil, es constructivo, es edificante rescatar? No sé exactamente bien cuál, creo que es lo que tenemos por delante. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Ibarrola por su presentación. Tenemos unas preguntas que han llegado a cada uno de los participantes. Vamos un poquito retrasados, pero ¿les parece que demos 5 o 7 minutos para que nuestros invitados puedan responder? Comenzamos en el orden en que expusieron Javier, Ana y Bernardo. Gracias, Javier. muy rápido. Y antes de proceder a responder o a intentar responder lo que se me cuestiona, asumo el reto que se plantea Bernardo Ibarrola, diciendo que cuál es el Madero que más atiende el presidente López Obrador. Yo no tengo la menor duda, ha sido muy explícito al respecto y espero que así sea. No creo que le interese el Madero empresarial, el Madero opositor local. Esperemos que tenga distancia del Madero presidente, que fue un presidente fallido, y siempre he insistido que es el Madero demócrata, el Madero opositor electoral, el que está en sus preferencias, ¿no? Y bueno, yo creo que también si uno analiza las diferentes etapas de Madero, esa es su gran etapa, esa es la gran aportación de Madero en la historia nacional. Son varias preguntas, voy a ser muy rápido al respecto. Georgina García Gutiérrez me pregunta, ¿para qué sirven los héroes nacionales en México? Yo diría que en cualquier país. ¿Qué es un héroe nacional? ¿Quién dice quién es o nomina a los héroes nacionales? Pues son personajes de todo el mundo que dan identidad, solera a los países. Luego dice, ¿es la historia oficial una historia política del triunfador? Yo siempre aquí he tenido una duda. A mí no me gusta usar el término historia oficial porque se confunde con historia gubernamental. Porque hay muchos tipos de historia oficial. La Iglesia Católica tiene su historia oficial, las instituciones políticas tienen su historia oficial, la izquierda tiene su historia oficial. En todo caso, yo diría es más bien historia gubernamental, ¿no? También hay que diferenciar a lo que llamamos héroes por regiones, por sectores, por edades. Yo, por ejemplo, soy absolutamente contrario a que eliminemos a los niños héroes del santoral patrio solo porque realmente ni eran 6 ni existieron en tales y cuales condiciones. Pero para los niños, para la formación cívica de los niños son tremendamente importantes, ¿no? Bueno, ¿quién no soñó algún día lanzarse del castillo de Chapultepec con el lábaro patrio, porque no le decimos bandera, el lábaro patrio, ¿no? ¿Quién, como Vicente Suárez, que se apostó en la puerta y aquí no pasan? Bueno,
Yo no sé si todavía los niños se aprendan los nombres de los niños héroes como en mi época, que era con un sonetillo de escuela, ¿no? Una cancioncilla que pues ha hecho que no se nos olvide jamás. Otra pregunta, doctor García Diego, sobre reflexión sobre quiénes pueden ser considerados héroes nacionales, me pareció interesante, importante. Sin embargo, ¿por qué no incluir a mujeres? Absolutamente, ¿por qué? No solo porque sea lo políticamente correcto, sino porque en las diversas facciones revolucionarias existieron mujeres importantes, como por ejemplo Dolores Jiménez y Muro, ciertamente. Y podríamos decir, bueno, en el Madero pues, estuvo Sara P., con Carranza, Hermila Galindo, todas tuvieron sus... Carmen Cerdán con sus hermanos, pero pueden ser heroínas de un cierto sector, de una región en Puebla, Carmen Cerdán, pero no creo que les alcance para heroínas nacionales. Ahora, lo que primero que tenemos que hacer es empezar a rescatarlas historiográficamente, ¿no? ¿Quién fue Dolores Jiménez y Muro? Hacer trabajo sobre ella. ¿Quién fue Hermila Galindo? Y luego ya pensar en una segunda etapa. Ruth Cohen, ¿cuál sería el héroe nacional que representaría mejor al pueblo mexicano? No puedo contestar, o sea, en la independencia hubo unos, en la reforma hubo otros. A mí de la revolución, que es el periodo al que me he dedicado, me simpatizan todos. O sea, me simpatiza Flores Magón en su momento, me simpatiza Madero, me simpatiza obviamente Carranza, pero también me simpatiza, por ejemplo, las antípodas, ¿no? Me puede simpatizar enormemente Villa, me puede simpatizar enormemente Zapata. A Felipe lo he sorprendido este año con algunas interpretaciones de Zapata que no las veía posibles en mí. Me puede interesar mucho, por ejemplo, Calles y Cárdenas. Ambos fueron constructores de lo que hoy es nuestro país. Y por último, no hay firma. En la forja de nuevas figuras heroicas, significativas, icónicas de la Revolución Mexicana, es indispensable elevar la imagen y la épica de figuras arquetípicas, a menudo anónimas, y nos vamos a los terrenos de los digamos, grupos colectivos, obreros, rancheros, campesinos, mujeres, niños. Pues salvo los niños héroes no reconozco otros. Bueno, el niño artillero, claro. A ver, el problema es que en el santoral, ya sea religioso o cívico, se tienen que identificar los personajes. O sea, no es lo mismo ser San José que ser los ángeles del cielo. No es lo mismo ser San Miguel Arcángel que algún querubín o algún serafín. Tiene que identificarse de una u otra manera, tiene que personificarse este sector. Comencemos historiográficamente, bueno, ya se ha avanzado mucho, a hacer historia de obreros, a hacer historia de rancheros, de campesinos, de mujeres. Lo de niños y adolescentes se me hace más difícil para la Revolución Mexicana. Y luego veremos en una segunda etapa quiénes fueron sus principales representantes. Bueno, ya Ana Rivera nos presentó, nos habló de varios, incluso también mencionó mujeres. En fin, la historia es un proceso en construcción y en un proceso de revisión. Hoy tenemos que replantearnos lo que considerábamos de Madero hace unos años, lo que considerábamos de Carranza, de Zapata. Lo que es increíble es que siendo algo muerto, ¿no?, provoque tantas pasiones. Ya lo dijo Bernardo, porque no está muerta. La historia nunca muere, el pasado siempre será parte del presente. Yo me voy a tener que despedir, no voy a poder escuchar a mis colegas. Felipe, gracias por la invitación y de verdad es un placer siempre estar aquí en el Bueno, rápidamente, porque sé que el tiempo está ya muy justo. Hay una pregunta sobre cuál es la vigencia del pensamiento y las demandas históricas del magonismo en el México contemporáneo. Y bueno, hay demandas que son vigentes siempre, demandas de justicia, de libertad democrática,
de respeto a los derechos individuales y colectivos, y en ese sentido el pensamiento magonista sigue siendo vigente. Hay otra cosa además que tiene que ver con la segunda etapa del magonismo, con su etapa anarquista, y es que como los anarquistas no aspiran a ejercer el poder, no lo ejercen nunca, entonces tampoco se manchan. Ejercer el poder siempre pues hace que, en fin, uno vaya teniendo sus manchitas, y en cambio los anarquistas mantienen una pureza ideológica que permite que algunas de sus demandas, pueda uno estar de acuerdo con ellas o no, pero mantengan como una limpieza ideológica. Entonces, en este sentido, el pensamiento magonista pues mantiene esta vigencia. Otra pregunta similar de Adriana, que pregunta, dice que las demandas laborales planteadas por el programa del PLM y por las cuales se luchó con intensidad encontraron un espacio en la Constitución del 17, sin embargo actualmente parecen muy vigentes, puesto que los derechos laborales se encuentran en franco retroceso. Bueno, efectivamente el programa del Partido Liberal Mexicano fue clave en los temas obreros en la redacción del artículo 123. El artículo 123 en la redacción original fue prácticamente una calca del programa y manifiesto del Partido Liberal, y por supuesto que ha habido reformas posteriores que, con el argumento de flexibilizar el trabajo y demás, pues han echado para atrás algunas de las premisas fundamentales que se consignaron en la primera redacción del artículo 123. Finalmente me preguntan cuál es la influencia del marxismo en la evolución ideológica de Ricardo Flores Magón y cuál fue su lectura de la Revolución Rusa de 17. La verdad es que, bueno, aunque tanto el marxismo como el anarquismo parten de una matriz común, ¿no?, que podemos denominar socialista, Flores Magón estuvo alejado del marxismo. De hecho, sus lecturas, como él mismo las comenta, son todas de los grandes pensadores del anarquismo, y con el marxismo lo separó, como a todos los anarquistas, la idea del ejercicio del poder. Y por eso, aunque todos los anarquistas del mundo vieron con simpatía la Revolución Rusa de 1917, era un gran experimento revolucionario al que vieron con mucho interés y diré incluso con simpatía, muy pronto denunciaron esta concentración del poder político en manos de la nomenclatura del partido bolchevique. Entonces sí hay una simpatía y admiración originales en muchísimos anarquistas de todas las nacionalidades, pero se distanciaron muy pronto. Gracias, Ana. Bernardo. Sí, no tiene nombre, dice: ¿por qué fracasó la revolución tal como Madero la había planeado aquel 20 de noviembre de 1910 y en cambio estalló una revolución social de múltiples dimensiones? Pues porque las cosas nunca son como pensamos, para empezar, sobre todo en México, porque es un país muy complejo y muy diverso en realidad, y porque los diagnósticos pueden ser certeros todos, pero nada más no estar calibrados en su dimensión. Yo no tengo la menor duda que el diagnóstico de Madero, que era político, era absolutamente cierto, solamente que había mucha más premura en otros ámbitos, en el ámbito económico y sobre todo en el ámbito social. Esa es una primera explicación muy mecánica, muy directamente causal. Hay otras más sutiles, pues porque no es lo mismo formar parte de una campaña política que tomar las armas. Y los maderistas que están organizados en los clubes y que llevaron a cabo la elección y que fueron candidatos, eran gentes dispuestas a trabajar, a jugarse el prestigio o a construirse el prestigio en términos políticos, pero ya pasar a los términos militares, tomar las armas, dejar la casa, dejar la forma de vida por una empresa que se anuncia peligrosísima y que puede costar la vida, es una cosa que hacen otros grupos, otras personas en otras circunstancias. Todo esto suma, pues, que ocurrió lo que ocurrió. Aquí lo interesante, en términos de maderismo, es como el propio Madero fue capaz de comprender la transformación de su movimiento y en muy poco tiempo encabezarlo. Y encabezarlo realmente, no ponerse encima de él, sí lo está encabezando. Bueno, creo que ya, yo aquí lo dejaría. Gracias, Bernardo, muchísimas gracias. Los invitamos a que se queden, inmediatamente va a comenzar la segunda mesa. Gracias, Bernardo, gracias, Ana, gracias a todos.